¿Que tenemos retos? Claro que tenemos retos. Es un proceso previsto para implementarse en 15 años y llevamos los primeros 5 y es evidente que en todos los frentes nuestro gobierno ha ido respondiendo. Quería preguntarle, ¿la economía, cree usted que la economía de Colombia ya está en sus niveles pre-pandemia, se está aproximando, ya está en ese nivel? ¿Cuál es su visión sobre eso? Yo creo que sí hemos recuperado niveles prepandémicos, entre otras cosas. El crecimiento que hemos alcanzado en el 2021, que va a ser superior al 10.2%, es el más alto de nuestra historia republicana, pero no solamente es comparado con el 2020, sino que Colombia logró aumentar sustancialmente su crecimiento con respecto al año 2019. Eso es lo que nos permite decir que la economía ya está en un punto de crecimiento prepandémico. Entre otras cosas, cuando uno mira enero y febrero del año 2020, antes de que llegara la pandemia de manera intempestiva, nosotros ya habíamos experimentado crecimientos en los 2 primeros meses del año superiores al 4%. Entonces sí creo que Colombia ya está haciendo esa recuperación. Obviamente nosotros queremos seguir ahora ampliando la cobertura de programas sociales, queremos seguir atendiendo a las comunidades más vulnerables, y otra cosa que destaca muy bien el reporte de la OCDE es que no es solamente recuperar crecimiento, sino toda la expansión de los programas sociales de nuestro país, que nos deja la mayor inversión social registrada por gobierno alguno. 10.2 es un número que generalmente, obviamente, impresiona. La pregunta es, ¿se puede hacerlo sostenible? Pues a ver, lo primero es que nosotros tenemos que darnos cuenta que en el año 2020 nuestra economía decreció menos 6.8 y fue una de las economías que menos decreció dentro de la OCDE. Entonces, ¿qué nos muestra el 2021? Que no hubo una recuperación en forma de U, larga, sino una recuperación rápida, fuerte y vigorosa, gracias al programa Compromiso por Colombia, que es el equivalente al New Deal de nuestro país, que se lanzó en julio del año 2020. Y algo muy importante es que todas las proyecciones de crecimiento para el año 2022 muestran que nuestra economía puede crecer o va a crecer por encima del 5%. Entonces, eso nos ubica tal vez como la economía de América Latina con la mejor proyección de crecimiento para este año, y entonces en esa línea estamos trabajando. ¿Y qué espero yo? Con las reformas que hemos hecho, con los incentivos a la inversión, con los programas sociales, que nosotros podamos mantener un crecimiento sostenido en nuestro país, ojalá superior al 4%. Estamos dejando esa tendencia, y yo espero que la próxima administración también mantenga los principios y fundamentos que nos han permitido ese crecimiento. En sus conversaciones que ha mantenido aquí en Bruselas, tanto con el alto representante y con la presidenta de la Comisión Europea, ¿cuál es la expectativa que tienen para el futuro inmediato de Colombia? ¿Cuál es su...? Pues varias cosas que son para resaltar. Una, que Colombia tiene un nuevo marco de cooperación con la Unión Europea, que es muy relevante. Y yo diría el concepto del crecimiento verde. Nosotros logramos una ley de acción climática respaldada de manera unánime en el Congreso, y con esa ley nos estamos poniendo a tono con varios temas. Ser un país carbono neutral en el 2050, ser un país que reduce 51% sus emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030, ser un país cero deforestación para el 2030, pero lograr en este año 2022 que el 30% del territorio colombiano sea declarado área protegida, seguir avanzando hacia la transición energética, donde estamos viviendo una verdadera revolución, y algo muy importante, avanzar en la ruta del hidrógeno verde que Colombia lanzó el año pasado. La sumatoria de todo esto, yo creo, Aldo, que nos están poniendo a nosotros en el ojo y en la referencia de los inversionistas verdes del mundo, y por supuesto la Unión Europea también es consciente de que Colombia es uno de los países con menos emisiones por punto del PIB. Luego, invertir en Colombia es una inversión muchísimo más verde que en la de otros países. También sobre su visita, ha usted hecho una visita hoy a la OTAN.
Quería conocer sus impresiones de su encuentro con el secretario general. Bueno, primero tengo una muy buena relación con el secretario Jens Stoltenberg, a quien aprecio, a quien admiro. Colombia es el único país de América Latina que es país socio estratégico de la OTAN. Colombia con la OTAN tiene una relación muy fluida, de hecho actualizamos nuestro marco de cooperación. La OTAN nos está ayudando en temas de logística, en temas de gestión militar, nos está ayudando también en temas de justicia penal militar, nos está ayudando en derechos humanos. Colombia también está aportando a la OTAN conocimiento en materia de desminado humanitario, conocimiento también en la lucha contra la deforestación y la protección del patrimonio natural. Entonces, en esos frentes, muy bien, pero también aproveché para dar un mensaje muy claro frente a la situación de Ucrania. Y es que todos los países deben ser libres y soberanos de determinar de qué manera se pueden vincular a la OTAN, si así lo tienen, pero además libre dentro de las modalidades de asociación con la OTAN que están contemplados en la Carta Fundacional de la organización y en las reformas subsiguientes. Por eso, nosotros creemos que Ucrania debe ser libre y todos los países deben ser libres de definir si ingresan o no a la OTAN, y no se puede por la fuerza, por parte de un tercer país, coercionar a un país para no hacerlo sobre la base de una intimidación armada. Fuera de eso, Colombia en el 2014 firmó la resolución de las Naciones Unidas relacionada con la integralidad del territorio de Ucrania, y por eso nosotros rechazamos cualquier amenaza, cualquier hostilidad frente a Ucrania, y si se llegase a dar una situación de acción bélica, por supuesto la vamos a rechazar categóricamente y acompañaremos a toda la comunidad internacional en las sanciones que se identifiquen para que una conducta como tal sea no solamente reprochada, sino efectivamente sancionada. Presidente, la oficina del alto representante Borrell emitió una nota después de la firma del entendimiento, donde menciona que la base del compromiso de la Unión Europea con Colombia está en la aplicación del acuerdo de paz. ¿Cuál es su visión sobre la situación actual de la aplicación del acuerdo y sobre el futuro inmediato de ese acuerdo? Yo creo que la implementación ha tenido dos situaciones. Una basada en la realidad y otra que ha tratado de ser desfigurada por quienes quieren generar una percepción que no es acorde a los hechos. Entonces, en lo que tiene que ver con la realidad, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, estuvo en Colombia el año pasado y no solamente dijo que Colombia es un referente, sino que aplaudió todo el proceso de implementación de la paz con legalidad. Fuera de eso, tenemos la Oficina de Misión de Naciones Unidas encargada de supervisar, evaluar la implementación de los acuerdos, que ha venido presentando periódicamente el Consejo de Seguridad de la ONU el desempeño de nuestro país, y ahí también claramente se ven los avances. ¿Que tenemos retos? Claro que tenemos retos. Es un proceso previsto para implementarse en 15 años y llevamos los primeros 5, y es evidente que en todos los frentes nuestro gobierno ha ido respondiendo. ¿Que nos ha tocado lidiar con el narcotráfico amenazando a líderes sociales y a excombatientes? Claro que sí, pero también lo que es muy bueno destacar es que no solamente se han ido enfrentando esas estructuras, sino que tenemos en este momento más del 97% de las personas en proceso de reincorporación con protección en materia de seguridad social, con proyectos productivos individuales y vinculado, por supuesto, a un proceso de mejorar su calidad y su condición de vida. Y están pendientes también otros avances en materia de justicia, verdad, reparación y no repetición, que no son estrictamente competencia del Poder Ejecutivo, sino que dependen también de los instrumentos de justicia transicional. Pero en esencia, ese proceso se viene cumpliendo y se viene cumpliendo a cabalidad, y obviamente frente al otro tema, pues claro, habrá personas que por razones políticas, por seguir tratando de mantener la bandera de la paz como una bandera electoral o electorera, pues tratan muchas veces de distorsionar los hechos en favor de sus pretensiones. Pero yo creo que frente a ese tipo de situaciones, los hechos hablan con elocuencia. En ese sentido, ¿en qué puede contribuir la Unión Europea en su visión? Mucho, Aldo. De hecho, tenemos un enviado especial de la Unión Europea a Colombia, que ha sido el doctor Eamon Gilmore, una persona con una vasta experiencia en procesos de paz. Estuvo muy activo en los procesos de Irlanda, el país de su nacionalidad. Hemos contado con su buen consejo, con sus alertas, y de hecho también, pasados unos días de la visita del secretario Guterres, él mismo expresó
que lo que ha hecho Colombia es verdaderamente meritorio y que más allá de las dificultades que son propias de los procesos de implementación, pues Colombia viene desarrollando un buen proceso. Y tal vez, para ponerlo en unos términos coloquiales pero bastante descriptivos, lo que muchos de los expertos que han acompañado el proceso nuestro pueden expresar es que la firma de un acuerdo de paz es la boda y la implementación el matrimonio. Entonces, a nosotros nos ha correspondido sacar adelante este proceso y lo hemos hecho pasando por los momentos que ya no están sujetos de celebraciones, sino que requieren el trabajo diario, consciente y dedicado de todos los días. También quería preguntarle con relación a ese documento que emitió el equipo del secretario Borrell. Menciona los eventos que ocurrieron el año pasado en Colombia, que ha dejado víctimas fatales, ha producido renuncia de funcionarios importantes. ¿Hay algo que usted hoy haría diferente en relación a...? Esa es una buena pregunta, Aldo. Primero me parece importante decir lo siguiente. Yo vi que ese tema salió en el comunicado, pero ese tema nunca hizo parte de nuestra conversación. Y de pronto, si hubiera sido parte de nuestra conversación, me hubiera permitido también a mí actualizar al doctor Borrell sobre las cosas que han acontecido en Colombia. Primero porque en Colombia, y yo lo dije desde el primer día, hay una política de cero tolerancia a cualquier conducta individual de un miembro de la fuerza pública que no sea acorde a la Constitución y la ley y que no sea acorde al respeto a los derechos humanos. Y por eso nosotros tenemos muchas investigaciones, se han hecho más de 30 investigaciones a conductas individuales de situaciones que deben ser esclarecidas. La Fiscalía General de Colombia está adelantando también su trabajo, la Procuraduría ha hecho lo propio y nosotros internamente también hemos desvinculado personas y se han surtido los procesos disciplinarios con rigor. Entonces, eso por un lado. Lo segundo es que nosotros hemos seguido mejorando toda la política de derechos humanos al interior de la fuerza pública y de la policía. De hecho, sacamos adelante la reforma más importante de la policía en casi 6 décadas, que incluye ¿qué? Primero, un nuevo estatuto disciplinario dentro de la institución, para ser mucho más exigente, más riguroso y con unas mejores herramientas de escrutinio al comportamiento policial. Colombia es un país que adelanta más de 33 millones de procedimientos policiales al año. Entonces, por eso, cuando nosotros vemos que hay 4 o 5 mil quejas que se pueden presentar al año, pues nos damos cuenta que frente a 33 millones de procedimientos policiales, pues no es una situación generalizada, pero no la podemos minimizar. Entonces tratamos que cuando esos casos se presentan, procesarlos, asumir y saber cuáles son las mejores prácticas a mejorar. Ese estatuto disciplinario busca la excelencia policial. Segundo, cambiamos también el estatuto de remuneración de la policía en lo que tiene que ver con la mayor categoría de miembros de la Policía Nacional, que son los patrulleros, para incentivar el mejoramiento continuo de su remuneración basado en la excelencia del servicio. Tercero, se creó el cargo del comisionado para los derechos humanos en la Policía Nacional y fuera de eso hemos puesto en marcha una política de entrenamiento, formación y evaluación en materia de derechos humanos y le agregamos otro elemento muy importante, el cambio de la imagen institucional con un nuevo uniforme que más allá de lo ornamental tiene un elemento diciente, hacer más visible ante el público el nombre del miembro de la institución, pero además un código QR en el uniforme que permite identificar a plenitud de quién se trata. Mejores herramientas de seguimiento y control de balística y tenemos también todas las patrullas, motocicletas y helicópteros de la Policía Nacional tienen visible un código QR por si se quiere investigar el momento, la hora, la tripulación que están en un operativo policial. Entonces yo creo que eso que hemos hecho también se ha vuelto un referente muy importante. Presidente, el país tiene en los próximos meses dos momentos esenciales en la vida democrática, donde tenemos 2 elecciones que son muy importantes. ¿Cómo llega Colombia a estas elecciones en su visión? Pues primero yo creo que Colombia llega después de haber pasado por quizás el momento más difícil de nuestra historia reciente, que es una pandemia. Y nosotros llegamos habiendo duplicado las unidades de cuidado intensivo, llegamos con un país donde estamos próximos a llegar al 70% de la población con doble dosis de vacunación, con 7 millones de dosis de refuerzo, con el 80% con una dosis, y llegamos con el mayor crecimiento económico de nuestra historia republicana,
pero además apuntalado con una serie de programas sociales que son muy fuertes, donde yo quiero destacar que llegamos con la educación universitaria pública, técnica y tecnológica pública gratuita para el 97% de los estudiantes que están en el sistema de educación superior pública. Llegamos con las mayores ventas de vivienda de interés social de nuestra historia, la mayor inversión en materia de transferencias condicionadas económicas de las familias más vulnerables, y eso compagina de que Colombia está saliendo con fuerza de esta situación y que está saliendo con una democracia también fortalecida. Sabemos que en marzo viene la elección de Congreso y esperamos que sea una elección donde los ciudadanos acudan a las urnas de manera masiva, tengamos una composición del Congreso que mantenga esa defensa y separación institucional tan importante, y esperamos que la elección presidencial también transcurra dándole plenas garantías a todos los ciudadanos para ejercer el derecho al sufragio, pero también tengo la certidumbre de que el pueblo colombiano no va a caer en los discursos demagógicos, populistas, que buscan la fractura social, que buscan enemistar a la sociedad, y que mantendrá una línea de respeto y apego a la Constitución y la ley. Las instituciones, ¿considera que usted va a entregar a su sucesor el país en mejor condiciones de lo que lo recibió? Pues hombre, si yo te dijera a ti que yo nunca me hubiera imaginado una pandemia, por supuesto una pandemia, ningún gobernante en el mundo se imaginó que nos iba a tocar enfrentar esto. Entonces, después de pasar una pandemia, lo que yo te puedo decir es, estamos dejando una Colombia que pasó por la peor tempestad y que es una Colombia que ha retomado su situación prepandémica, pero además con algo que me hace sentir muy orgulloso, apreciado Aldo. Uno, nuestro gobierno deja la mayor inversión social de la historia de nuestro país, deja la matrícula gratis, deja la mayor inversión en infraestructura, la transición energética, las mayores ventas de vivienda, y le deja al país las mayores exportaciones agrícolas de su historia, con algo también muy importante. Vamos a completar el 85% de nuestro Plan Nacional de Desarrollo para finalizar nuestro gobierno, y eso nos pone como que a pesar de la pandemia logramos dejar el Plan Nacional de Desarrollo con mayor nivel de ejecución. Eso me hace sentir orgulloso y yo lo siento con mucha claridad como un progreso grande, que ni siquiera la pandemia nos arrebató los sueños de hacer las grandes transformaciones que propusimos. ¿Le preocupa la eventualidad de el impacto que pueda tener la violencia en las elecciones de marzo? Usted sabe que la guerrilla y el terrorismo en Colombia siempre, cuando vienen las épocas electorales, trata de ganar espacios para que los próximos gobiernos se sienten con ellos a la mesa y acuden a estos actos cobardes y demenciales. Yo tengo la certeza de que el pueblo colombiano no se deja intimidar por la violencia. Y nosotros hemos estado combatiendo al Clan del Golfo, a los Pelusos, a los Caparros, a los Puntilleros, al ELN, a las disidencias de las FARC, a la Marquetalia, porque claramente son una amenaza a la paz. Pero yo creo que hay dos indicadores que son muy dicientes, Aldo. Cuando tú miras el gobierno nuestro, las cifras agregadas y promedio de tasa de homicidios 18, 19, 20 y 21, y la proyección a agosto de este año, podemos decir que vamos a cerrar en nuestro gobierno con la menor tasa de homicidios en más de 40 años. Y frente al delito del secuestro, que ha sido un oprobio en la historia de Colombia, también estamos dejando en nuestro gobierno la menor tasa de secuestros histórica desde que existe ese delito. Y eso me parece que son elementos muy dicientes de cómo se han fortalecido las instituciones.